Jóvenes ilustres, ¿cómo les va? Claro está que les llamo jóvenes ilustres porque para el aprendizaje no hay edad, siempre citando un poco a Stevenson, siempre vamos a ser jóvenes. Por lo tanto, por eso me atrevo a decirles jóvenes ya en el doctorado. Bienvenidos nuevamente a este tema uno, a esta introducción del tema uno. Ya hemos visto ya en la introducción que surgió un gran debate que si a partir del siglo XVI empezó la educación pública o a partir ya de lo que fue el siglo XX o el siglo XIX. Sabemos muy bien que todo el trabajo que realizaron los franciscanos, los jesuitas, los agustinos, los dominicos, con Santo Domingo de Guzmán, llevaron a cabo una gran propuesta de educación pública. Al final de cuentas, voy de la mano con esa tesis del profesor Francisco Larroyo, que la educación pública surge en el siglo XVI. Eso era lo que se comentó también en el video de bienvenida. Pues bien, ilustres, en este tema uno vamos a ir viendo algunos puntos un poco así como rasposos, agrios, se podría decir, porque existe un tipo de esclavitud, una esclavitud contemporánea, como es el tema de la ignorancia, como es el tema también de que a veces nos esclavizamos a nosotros mismos por el exceso de materia, etcétera, etcétera. Pues bien, aquí en el tema uno se va a ir abordando algunos aristas que es importante que se tomen en cuenta. Se va a hablar de la gestión de la calidad educativa. Aquí vienen estas dos variables, calidad y gestión. Sabemos muy bien que cuando hablamos de calidad, tiene que ver también con varias aristas. Por un lado, unos buenos ambientes de aprendizaje. No puede haber calidad educativa si no existe una institución sólida, amplia y sobre todo que dé cobijo a cualquier tipo de ideas. Y ese es el gran debate de este siglo XXI. ¿Cómo podemos lograr que una educación sea inclusiva, que incluya a todos? Pues bien, parte de esa calidad debe de partir de eso, de ambientes de aprendizaje, porque la materia también importa e impone al sujeto. Eso es un tema totalmente epistemológico. Si existen los medios, también se presta para que se pueda llevar a cabo el aprendizaje. Y eso es lo que se busca siempre en el ámbito educativo, citando un poco a Paul Michel Foucault, este filósofo francés muy controvertido, que presentó curiosamente, a partir de los años 70, una tesis llamada Vigilar y Castigar, tesis del doctorado, donde hablaba que las prisiones francesas se tomaron para que llevaran a cabo un diseño de una escuela. Al final de cuentas, cuando hablamos de calidad, tampoco no hay que perder de vista cómo está nuestra escuela. Es agradable para aprender, es amigable a los niños, a los jóvenes, a los adultos. Por eso esa es la primera parte, ambientes de aprendizaje. Dos, estructura o lo que se dice los cimientos, un buen diseño curricular, un buen diseño escolar. Este diseño escolar, diseño curricular, va de la mano también con qué tipo de materias se enseñan, qué tipo de perfil buscamos, el que entra en esta escuela y el que va a salir, cómo están nuestros profesores, pese a la pandemia y a haber sufrido también diferentes circunstancias de vida, tristes sufrimientos, cómo están nuestros docentes. A eso nos referimos, ilustres, con el tema de la calidad. Y cuando hablamos de gestión, ya lo hemos visto, claro está, en otras materias, la propia gestión va a organizar lo que son los proyectos de la educación. Y parte de ese proyecto educativo es mejorar lo que tenemos, no mejorar lo que no tenemos, sino mejorar ahora, en este momento, cómo podemos ser una escuela competitiva. Claro está que no hay que perder de vista todo ese flujo, ese fluvius, como se dice en latín, todas esas corrientes que vienen del exterior, esas grandes corrientes que a veces es importante poner atención. Actualmente se habla de una deconstrucción del lenguaje, como si arreglar el lenguaje se arreglara la realidad. Pues no es así. Debemos de trabajar
aspectos prácticos, tratar de arreglar la educación, aspectos de la realidad. Y por otro lado también, y nos viene a la mente un poco lo que comentó Iván, el propio Iván Illich, cuando hablaba de la escuela muerto, en el siguiente subtema de este tema 1, que dice así: el discurso hegemónico. Iván Illich, que fue uno de los, se podría decir, unos anárquicos de la educación, llegó a decir que la escuela era el lugar donde uno no aprendía, sino era un lugar donde aprendías a hacer, sí había un aprendizaje, claro está, pero no un aprendizaje constructivo, sino negativo. También se aprende lo negativo, decía Iván Illich. Llegó a decir que la escuela era la que hacía una reproducción exacta de la dominación social. Y claro está, nos recuerda un poco a lo que en su momento va a llevar a cabo todo la teoría del propio Lipovetsky, las propias ideas de, en un momento lo comentó Makarenko en su poema pedagógico, etcétera, etcétera. Y hasta Paul Riquet por ahí también se ha mencionado que lo que la escuela es, cuando hablamos del discurso hegemónico, es que está simplemente reproduciendo la dominación social. La escuela no cumple el requisito de ser libre, de ser un proceso por el cual el sujeto pueda criticar su propia historia. Claro está que les comenté un poco de Antonio Gramsci en sus cuadernos de la cárcel, donde mencionaba ese concepto de una dominación hacia la otra dominación de las personas. Y me voy a remontar también a otro pensador muy apreciado por este servidor, llamado Walter Benjamin. Walter Benjamin en su libro Tesis sobre la historia decía él lo siguiente: la historia la realizan los que han ganado. La historia la escriben lo que en su momento, lo va a comentar el profesor Miguel León Portilla, la visión de los vencidos aquí en México. El propio Walter Benjamin decía, bueno, el que gana la guerra, la batalla, todo eso, escribe esa historia. ¿Qué pasa con esas historias derrotadas? ¿Qué pasa con esas historias de los pueblos, de las comunidades, de los jóvenes que actualmente quieren estudiar y no tienen ni docente, ni escuela, ni ambientes de aprendizaje? Todo eso, a eso nos referimos con hegemonía. Si alguien gana, pues yo voy a dar mi versión de la propia realidad, no voy a dar la versión tuya, porque tú eres el que perdió. Claro, usted nos comenta muy bien en filosofía náhuatl, el propio profesor Miguel Nio Portilla, que la historia la realizan también los que han ganado. En pocas palabras, seguimos fines, metas, que lo han trazado alguien más y no son metas propias, no son metas de la comunidad. Por eso hablamos de este tema controvertido. También se va a hablar, parte de la hegemonía, que va a ser una gran controversia, se va a hablar sobre la calidad total en los servicios privados y públicos, su reflejo en la educación. Aquí está el gran debate, ilustres. Siempre va a haber este gran debate. ¿Cuál es la mejor? ¿La educación pública o la educación privada? Sabemos muy bien que ambas tienen también su lado oscuro, pero su gran oportunidad. Claro está que aquí va de la mano siempre con el derecho al aprendizaje, con el derecho a aprender. Eso lo vamos a revisar en profundidad, que va a ser un dilema también de mucha reflexión. También se va a hablar sobre la concepción neoliberal de la calidad educacional, recordando que el propio neoliberalismo surge a partir del capitalismo del siglo XX. El neoliberalismo dice lo siguiente, que la respuesta a todos los problemas sociales, etcétera, etcétera, lo tiene el mercado. El mercado tiene la solución a todos los problemas. Me parece que no es así. Cada uno de los departamentos de la historia, cada uno de estas estructura, como si fuera un edificio, como lo pensó Carlos Marx, tiene su propósito. La educación no resuelve todos los problemas, no todos los males de la sociedad, pero puede contribuir para que las personas tengan espíritus críticos. También vamos a ver los planes estratégicos en las instituciones educativas. Cuando hablamos de planes, hablamos de planeación. La planeación en México surgió a partir de los años 70. Bien lo comenta la profesora Frida Díaz Barriga.
Como saben, jóvenes, este tema aún no será muy interesante, al igual que los demás. Y claro, iremos caminando, ¿qué les parece? En este círculo reflexivo y espero que me puedan acompañar más adelante con otra cápsula pedagógica. Me despido y hasta pronto.